Hare Krishna, buen día, reverencias para todos. Bueno, vamos a leer entonces el Bhagavad Gita, texto 29 del capítulo 5. No sin antes agradecerle a Prabhu Chitrak por haberme permitido dar esta clase para ustedes. Bueno, antes que a Prayavakti también por permitirme aceptarme ahí para poder dar esta clase. Bueno, antes que nada vamos a cantar un poquito antes de leer el Bhagavad Gita. Vamos a cantar un poco. Voy a cantar el Jayorada Madhava, esta canción que Prabhupada decía que era una ventana, abría una ventana al mundo espiritual, ¿no? Que nos permitía entrar en sintonía para leer Shastras, ¿no? Así que bueno, a cantar un poquito. Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Yasodhanandana Prashashana Ranjana, Yasodhanandana Prashashana Ranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Gopi Jana Vallabha Giridharadhari, Yasodhanandana Prashashana Ranjana, Yasodhanandana Prashashana Ranjana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Jayorada Madhava Kunja Vihari.
Bueno, decíamos que la idea hoy era leer el capítulo 5 del Bhagavad Gita, que se llama Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. El texto es el número 29. Previamente vamos a invocar al Señor para que nos dé sus bendiciones para leer Shastras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, arrancamos entonces. El texto es el 29, es el último texto del capítulo 5. El capítulo es Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Y el texto dice: Bhoktaran Jayatapasam Sarvaloka Maheshvaram Shuridan Sarva Bhutanan Yatuaman Shantin Richiati. Bhoktaran Jayatapasam Sarvaloka Maheshvaram Shuridan Sarva Bhutanan Yatuaman Shantin Richiati. Una vez más, Bhoktaran Jayatapasam Sarvaloka Maheshvaram Shuridan Sarva Bhutanam Yatuaman Shantin Richiati. Vamos a ver palabra por palabra a ver qué quiere decir esto en sánscrito. Bhoktaram es el beneficiario, Yaya, de los sacrificios. Tapasam, penitencias y austeridades. Sarva Loka, Sarva es todos, Loka son los planetas, ¿no? Pero en este caso también se refiere, dice, a los planetas y los semidioses que están en ellos. Maha Ishvaram, el Señor Supremo. Shuridam, el benefactor. Sarva, como dijimos antes, de todas, ¿no? Sarva es todo. Bhutanam, las entidades vivientes. Yatua, conociendo así. Mam, a mí, o sea, el Señor Krishna, ¿no? Shantim, alivio de los tormentos materiales. Y Richiati, que uno encuentra. ¿Cómo quedaría esto entonces? La traducción sería: una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos y los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Bhoktaran Jayatapasan Sarvaloka Maheshvaram Shuridan Sarva Bhutanan Yatuaman Shantin Richiati. Bueno, y vamos a leer entonces de esto el significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dijo Prabhupada en su significado: todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material. Pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte de la Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta. 2 puntos. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo al servicio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él.
Él es más grande que los semidioses más grandes de todos. Es decir, el señor Shiva y el señor Brahma, ¿no? Brahma. Bueno, y acá cita a uno de los Vedas, a uno de los Upanishads. Dice en los Vedas, y cita el Shvetashvara Upanishad 6.7. Dice que se describe al Señor Supremo como Tam Ishvaram Param Maheshvaram. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la ilusión, están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material, y las almas condicionadas que se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material... Perdón, porque me olvidé los anteojos Me olvidé los anteojos, entonces... Si bien a esta hora de la mañana leo bien, pero... se me va para abajo el renglón. A menos que uno entienda... decía, el Señor es el amo de la naturaleza material, y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor, o sea, lo que debemos sentir, ¿no? El Señor es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene plena conciencia de Krishna. Este capítulo 5 es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Así, aquí se contesta a la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga, y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que tiene uno con el Absoluto Supremo, y la perfección de ese estado de conciencia de Krishna es el pleno conocimiento acerca de Krishna, o la Suprema Personalidad de Dios. El alma pura, en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios, es la sirvienta eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya, con la ilusión, debido al deseo de enseñorearse de Maya. Ya que nos queremos enseñorear, por eso estamos aquí. Y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual. Incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuanto uno más adelantado está, más liberado está de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antidichas, permanece de hecho en la etapa trascendental, o Brahma Nirvana. El místico yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. Dice, en la práctica del yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhara, dhyana y samadhi,
que son los 8 pasos, ¿no? A las 8 fases del yoga, hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Dice, la perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. La frase esa, ¿no? La perfección es el servicio devocional. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Bueno, y acá justo como termina, dice, aquí terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 5 del Srimad Bhagavad Gita, titulado Karma Yoga o acción con conciencia de Krishna. Una vez más entonces, Bhaktaran Jayatapasam Sarvaloka Maheshvaram Shuridan Sarva Bhutanan Yatuamam Shantin Richiati. Vamos a hacer un comentario sobre esto. O Manjana Timirandasya Yanan Yana Salakaya Kakshurum Bilitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Jayapataka Swami, me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Namaom Vishupadaya Krishna Kristayaputale Srimate Jayapataka Swami Nitinamine Namacharyapataya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine. Bien. Entonces, Prabhupada habla acá de la paz, ¿no? Como cosa importante. Dice que quien reconozca a Krishna como el benefactor de todos los sacrificios, de todas las cosas que uno hace, se libera de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Poniendo un poco en contexto, hay un dato que es que Prabhupada, cuando viene a Occidente, viene en un contexto de posguerra mundial, en plena Guerra Fría, y previa y desarrollo de la guerra de Vietnam. O sea que estaba muy en vigencia, muy en auge esa consigna, ¿no? De esa premisa de amor y paz. No, de hecho, los primeros devotos fueron hippies, ¿no? En su mayoría. Por esto del amor y paz, ¿no? Entonces la paz era una cosa que estaba muy en auge en ese momento, ¿no? Y muy estratégicamente Prabhupada escribió un artículo que se llamaba así justamente, ¿no? La fórmula de la paz, que es la que dice en este texto, ¿no? La fórmula de la paz. Es un artículo que salió en su momento en el Back to Goodhead y bueno, fue publicado también por ahí, ¿no? Lo que pasa es que Prabhupada por ahí publicaba las cosas y hay cosas que hasta el día de hoy se siguen publicando y los nombres van cambiando, como el viaje fácil a otros planetas, no sé qué nombre tiene ahora, pero en ese momento también hay un título atractivo, ¿no? El viaje fácil a otro planeta, a otros planetas. En este caso la fórmula de la paz era lo que todos hablando de la paz o se ponían ¿cómo se llama? Como lo ponían como premisa, como estandarte, ¿no? Levantaban la bandera de la paz, muchos jóvenes, muchos intelectuales, muchos religiosos. Entonces esto Prabhupada lo acaparó, digamos, ¿no? Y bueno, y acá dice la fórmula de la paz, ¿no? Dice la fórmula de la paz es esta, ¿no? Para que le voy poniendo el cosito para no irme para abajo. La fórmula de la paz, si no se me va el renglón para abajo. La fórmula de la paz es simplemente esta. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecer todo el servicio trascendental del Señor porque Él es el propietario de todos los planetas y sus respectivos semidioses. Entonces, y como dice posteriormente, el servicio devocional, la perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. O sea que practicar bhakti
es el punto máximo, digamos, ¿no? De las prácticas, incluso de prácticas yógicas, ¿no? Como dice acá. Porque están los científicos también, ¿no? Uno puede inquirir por distintos lados, pero la máxima es la práctica del Bhakti Yoga, ¿no? Y bueno, entonces la paz es un síntoma de practicar Bhakti. Es decir que una fórmula, como acá lo explica, una fórmula es una sucesión de cosas que nos dan como resultado algo. H2O, por ejemplo. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. No, 1 de hidrógeno, sí, 2 de oxígeno nos dan agua. Si yo le pongo una más de hidrógeno no me va a dar agua. Tiene que ser 1 y 2. Entonces las fórmulas son exactas. En este caso es exacta también la fórmula. Si bien es verdad que, por ejemplo, 2 más 2, 25, y 2 más 2, 5, la fórmula como resultado 5 es más aproximada al resultado que 25. Si 2 más 2 me da 25, muy alejado estoy de lo que tengo que obtener como resultado. Ahora 2 más 2, 5, se va acercando, pero de todas maneras 2 más 2 es 4. Ese es el resultado exitoso, ¿no? La perfección, justamente como dice acá, ¿no? de la práctica del servicio devocional. Entonces, lo primero que uno alcanza es paz. Prabhupada lo dice en muchos lados eso. Eso es una cosa básica, ¿no? Lo primero que uno debe alcanzar técnicamente para saber, ese es el termómetro, ese es el síntoma que tenemos para ver si estamos practicando Bhakti, lo que dice acá, ¿no? Paz. Si no obtenemos mínimo paz, hay algo que está mal en la fórmula. No estamos hablando de prema, ni baba, ni paz. Es lo primero que uno debe alcanzar. Si uno es pacífico, está practicando Bhakti. Ese es el síntoma. Hay que ver qué tan pacíficos estamos siendo para esto. Y yo me acuerdo una vez que estaban dando una clase de Bhagavatam. No me acuerdo si la clase era de Bhagavatam o estaban citando. Hay un texto que es un clásico del canto 3, capítulo 25, texto 21, donde se explican los síntomas los síntomas de un sadhu, dice. Pero bueno, un sadhu es un devoto, ¿no? Y explica los síntomas, ¿no? Que el devoto es amable, que es misericordioso, que es grave, que era poético, me acuerdo que decía, sí, poético creo que decía. Y yo me acuerdo que creo que son 20 y pico, ¿no? 24 creo, síntomas principales, ¿no? En realidad los síntomas son primarios, secundarios. Es un abanico grande, ¿no? Permiso. De síntomas. Y recuerdo que había alguien al lado mío anotando los síntomas. Cuando los iba diciendo el devoto que daba la clase, él anotaba los síntomas. Y en una se perdió y me dice, me quedó grabado eso, porque hace mucho. Me dice, ¿qué dijo después de misericordioso? Ah, me perdí. Y a mí me quedó grabado eso, porque los devotos siempre nos enseñan algo, de todas maneras, siempre nos son auspiciosos en todo sentido, con respecto a eso, ¿no? Siempre enseñan. Y a mí me quedó grabado eso y digo, bueno, y después lo analicé, ¿no? Y por eso lo estoy diciendo ahora, ¿no? Que uno no por anotar, no es que uno tiene una lista o sea, en papel, una lista y va anotando así. A ver, misericordioso, sí, soy misericordioso. A ver, grave, y esta semana no estuve tan grave. Si uno hace ese ejercicio de anotar los síntomas o memorizar síntomas, no va a obtener buenos resultados. Porque se está concentrando en los síntomas y no, como dice acá, en la fórmula. Si la fórmula está bien ejecutada, el resultado es bueno. Es exitoso, ¿no? Entonces, perdón que ahí me dice
que la conexión está lenta. Espero que siga la transmisión. Espero que Krishna nos dé la misericordia y no se corte. ¿Qué decía? Ah, sí, que bueno, uno no debe concentrarse en los síntomas. Sino que, por ejemplo, uno debe concentrarse en la fórmula. Bien, entonces, cuando uno, por ejemplo, mira una persona pacífica, uno tiene que ver qué tan pacífico está siendo, pero sentirse pacífico, verlo pacífico. Porque si uno, bueno, canto ronda, sigo principios, pero después estoy siendo agresivo con mis compañeros de trabajo, estoy siendo arrogante con mi familia, estoy siendo mal vecino, o soy medio egoísta, que ¿no? A ver si está conectado bien esto, porque me está diciendo conexión lenta. Bueno, de todas maneras le pongo los datos, así no se corta. Ahí está, perdón. Bien, decía que, bueno, si uno no es tan, uno practica, pero está practicando mecánicamente, no se da, ¿no? El resultado exitoso. Bien, entonces, ¿qué tan pacíficos estamos siendo con nuestro... ¿Qué tanta paz estamos logrando? La paz tiene características también, como decía este texto, ¿no? del Bhagavatam, que mencionaba las cualidades de un sadhu. Las cualidades se dan en forma natural. Si describimos a una persona pacífica, y es tranquilo, es manso, es amable, es simpático, ¿cómo se llama? Predispuesto, ¿no? Tranquilo, ya lo dijimos. No hace falta anotármelas, ¿no? No hace falta anotarlas, las características y concentrarme en eso. Se dan por lógica. Cuando uno ordena un cuarto, por ejemplo, y lo pone bien, y se siente con olorcito agradable, porque está limpio, se ve visualmente estético. Hay características, pero yo no me concentré en las características, yo me concentré en limpiarlo, ¿no? Entonces, si uno acá, como dice acá, uno se concentra en esta fórmula, la fórmula de la paz, practicando bhakti de manera correcta, naturalmente vamos a obtener como principal cosa la paz. Entonces, bueno, un poco es el desafío, ¿no? La consigna ahí que quería dejar, o sea, de eso de que veamos o nos concentremos a ver qué tanto estamos ejecutando qué tanto estamos ejecutando la fórmula de la paz y qué tanto estamos obteniendo ese resultado, ¿no? Y bueno, para esto tenemos una sadhana, ¿no? La sadhana es una suerte, es una sucesión de prácticas que no deben ser mecánicas, sino que tienen un trasfondo. Y ahí vamos viendo ¿no? los síntomas, ¿no? El resultado de la sadhana. Porque si no podemos practicar sadhana y muchos años mecánicamente y no vamos a obtener paz, mínimo paz. Yo hace un mes atrás, más o menos, hablaba con un devoto que me dijo una frase que me quedó grabada, que me decía: la deidad no es una máquina de hacer prasadam. La deidad no es una máquina de hacer prasadam. Me causó mucha gracia esa frase. Pero es así. Uno no es que, bueno, lo pongo ahí y me da prasadam, ¿no? Pongo como la máquina expendedora, pongo la moneda, sale prasadam. O sea, pongo ahí, toco campanita, digo, y me sale prasadam y yo, listo, ya está, ya cumplí, ya lo puse ahí, ya es prasadam y ahora me lo como porque es prasadam. Uno debe relacionarse, por ejemplo, en este caso con la deidad. Uno debe ofrecer amoroso, por eso es servicio amoroso trascendental al Señor, ¿no? Un servicio amoroso, no es un servicio solamente. Krishna no necesita de nuestro servicio. Si no está la palabra amoroso, no hay resultado, no está, no hay bhakti. Es un movimiento de glorificación, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que es: este es un movimiento de glorificación, no de investigación. O sea que no es que la parte de glorificación debe estar bien ahí concentrada, bien atenta, ¿no? Por eso y uno debe hacerlo con conciencia,
Porque por eso acá dice que uno debe ser consciente de que el Señor es el benefactor de todos los seres humanos, de todas las entidades vivientes, no de los seres humanos. El benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes. Pero uno debe hacerlo conscientemente. El secreto un poco ahí es la conciencia, ¿no? Por eso se llama conciencia de Krishna, y no la memoria de Krishna o el recuerdo de Krishna. Si bien la memoria y la conciencia, la memoria y el recuerdo están en la conciencia abarca todo. Bueno, así que no quiero molestar más. Este sería el comentario, ¿no? El tema de la fórmula de la paz. Ver qué tanta paz estamos obteniendo en cada uno de nuestros hechos, del cotidiano. Podemos ver ahí si estamos mediante la práctica, ¿no? De las rondas, de la lectura, de la sadhana, como decíamos, ¿no? Levantarse, atender las deidades, si tenemos tulas, si atendemos tulas, ¿sí? Ofrecer nuestros alimentos. Mediante la práctica tenemos que lograr paz, y eso se ve en nuestro cotidiano relacionamiento con las entidades vivientes. Si no somos pacíficos, debemos, como dice el GPS, debemos recalcular, algo estamos haciendo mal ejecutando mal en la fórmula, ¿no? Para obtener paz. Bueno, yo no creo que haya nadie conectado en este momento, primero porque me aparecería, segundo porque son las 8 de la mañana, 9 ya. Pero esto por lo general se ve en diferido, así que si hay comentarios o preguntas o algo, si si lo ponen abajo, serán respondidas a posterior, ya que no creo que haya nadie en este momento conectado. Esto tiene esa dinámica, ¿no? Por lo general a veces hay uno o dos conectados, pero depende de la hora. En este momento, por lo general si es a la tarde, tiene un poco algunas visualizaciones en el momento, pero después van subiendo con el transcurso de la semana las reproducciones. Bueno, entonces este es el capítulo 5, texto 29, el que leímos hoy. Esto va por un orden cronológico, así que los devotos seguirán con el capítulo 6, el Dhyana Yoga, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir, muchas gracias a Prabhu Chitrak y a los devotos por permitirme dar esta pequeña exposición de este texto del Bhagavad Gita. Bueno, que tengan todos una excelente semana y Hare Krishna, reverencias.